just so you know. Y todos los demás pueden abrir sus Biblias a la segunda carta a los Corintios. Creo que mis anuncios fueron un poquito largos, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 1. Okay, jóvenes, I need you to move quickly and I need you to move quietly. Gonzalo, let's go. Quickly and quietly. Thank you. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo de el 13 en adelante, ¿ya lo tienen? Pongámonos una vez más de pie para que podamos dar lectura a la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Estamos en nuestro estudio de la carta a los Corintios. Nuestro estudio de la carta a los Corintios. Y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pueden sentarse. El tema de esta noche se titula El Dios de toda consolación, o al menos ese es el título que quise ponerle a esta parte de la carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 1 del versículo 3 al 11 es todavía, hermanos, lo que nosotros llamaríamos la introducción a la carta. Todavía Pablo está introduciéndose, dando un saludo. ¿Cuántos de ustedes han escrito cartas en su vida? Hoy en día con los emails y con los textos ya no. A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han escrito? Ok, muy bien. ¿Cuántos de ustedes nunca han escrito una carta de su puño y letra? You've never. It's okay, don't be shameful. Ok. Y los demás no sé, no saben de lo que estoy hablando. Creo que la última vez que yo escribí una carta fue hace muchos años atrás, quizás hace 30 años atrás. Voy a decir que la última persona que yo le escribí una carta fue a mi abuela. Entonces tendría que ser mami hace como 30 años atrás, antes de que mi abuela muriera. No tenemos esa costumbre más, ¿sí o no? De escribir cartas. Mi abuela tenía esa costumbre de escribir cartas. Y dependiendo cómo estaba mi abuela contigo, hablando de mí o mi mamá, comenzaba con hijo, hija, un saludo, me da alegría, siempre me acuerdo de ti, pero si estaba enojada iba directamente al punto, ¿no? ¿Sí me explico? Interesantemente, la última carta que me escribió mi abuela la tengo guardada. Tengo varias en realidad, pero tengo la última que me escribió. Y es una carta muy dura. Es una carta donde comienzan sus palabras diciendo:
me siento muy decepcionado de ti. La guardé porque no quise olvidar los consejos que me escribió en esa carta. Cuando me la escribió era un jovencito de 17 años. Prepotente, arrogante, creído, que cree que todo lo sabe en la vida y uno no sabe nada. Sí, a los 45 siento que no sé nada. ¿Sí o no? Pero Pablo está escribiendo una carta y está dando una introducción y está siendo muy amable, muy cordial, Pablo, hablando acerca de la consolación que hay en Cristo Jesús. Esto es algo muy bueno y muy importante porque por muy duro que uno quiera comenzar un mensaje a alguien, es bueno comenzarlo con palabras que, hermano, amables. Va a ser muy duro querer transmitir algo a alguien si uno comienza con usted no sirve para nada o etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Hay que ser educados, hay que buscar la manera, aun cuando el mensaje de la carta va a ser difícil. Y hay partes de la carta que sí son difíciles, aunque ya en esta carta Pablo, y lo vimos hace una semana atrás, ya había escrito la carta más dura que no tenemos. No tenemos, esa carta no la tenemos, nadie la tiene, se perdió. Y sabemos que esa era la carta dura, la que él llama la carta de la reprensión. Pero aquí Pablo continúa su introducción, su saludo, con palabras de consuelo y habla del Dios de toda consolación. Y dice 6 cosas el apóstol Pablo que voy a enfatizar en esta noche, versículo por versículo. Dios, hermanos, escuche bien, Dios no promete consuelo a quienes sufren por su pecado no arrepentido. Voy a repetir esto. Dios no promete consuelo a quienes sufren por su pecado no arrepentido. God does not promise comfort to those that suffer because of their sin and their lack of repentance. Si usted y yo no queremos sufrir por Cristo, tampoco podemos esperar el consuelo que viene de Él. Pero si sufrimos por ser obedientes a su palabra, podemos estar convencidos y seguros de que siempre recibiremos el consuelo de Él. Y no solamente recibiremos el consuelo de Él, pero nos consuela para consolar a otros. Voy a mencionar esto más adelante en el estudio. En primer lugar, quiero que vea esto del versículo 4, dice así, si tiene su Biblia, el cual nos consuela, ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación. Pablo lo primero que le dice a la iglesia de los Corintios, o más bien le recuerda a la iglesia de los Corintios, es esa promesa incondicional de que Dios consuela a cada creyente en medio de su tribulación. Es una promesa universal para su iglesia. Dios siempre dará consuelo a su pueblo. ¿Me está escuchando, hermanos? Dios siempre dará consuelo a su pueblo. Todos saben lo que es consuelo, ¿sí o no? Esa palabra tierna, ese refugio que uno siente en la presencia de alguien, cuando alguien viene y la presencia de alguien lo consuela a uno, o las palabras de alguien lo consuela a uno, el apoyo de alguien lo consuela a uno, ¿sí o no? El abrazo de alguien lo consuela a uno. Nosotros podemos estar convencidos y seguros, hermanos, que Dios siempre promete consolar a su iglesia y a su pueblo. Por eso Pablo dijo, versículo 4, el cual nos consuela ¿en cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Como vimos la semana pasada, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dijo Pablo en el versículo 3. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es cercano y fiel. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 17, un versículo
para que usted vea del Antiguo Testamento cómo la palabra habla de el carácter de nuestro Señor, el carácter de nuestro Dios en base a la consolación. Proverbios 17:7, ya lo tienen. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos ¿qué? De angustia. Mira lo que dice el 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un ¿qué? Que un hermano. Y cuando habla Proverbios acerca de esto, está hablando, hermanos, acerca del mismo carácter de Dios. La promesa de el consuelo descansa en quién es Dios. ¿En quién es Dios? Sabemos que Él nos consuela, nos da ánimo, y nosotros debemos de poner nuestra confianza en el hecho que Él lo ha prometido y no necesariamente, le dice Pablo, como vemos más adelante en los siguientes versículos, en cómo Pablo y sus compañeros se sentían o cómo se podían sentir los hermanos de Corinto. Recordemos, hermanos, cuál era el contexto, cuál era el mundo en el que ellos vivían. Vivían persecución, sufrían persecución por el nombre de Jesucristo. Pablo había sufrido mucho por ser cristiano, hermanos. Cuando usted piensa en este joven que asesinaron el día de ayer, lo asesinaron por su manera de pensar, por decir que el homosexualismo es pecado, que el lesbianismo es pecado, que el transgenerismo es pecado y es mentira, ¿sí me explico? Del hablar acerca de las cosas que ofenden a Dios, de lo bueno que es que un hombre y una mujer se casen y establecer una familia. ¿Sí me explico? Hablar de todas las virtudes y todas las bases cristianas. Eso ofende a las personas. Ofende a las personas. Entonces, ¿quién es el que promete este consuelo? Dios es el que lo promete. ¿Y qué es lo que promete? Consuelo en toda tribulación. Miren lo que dice el versículo 4, una vez más. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Debo de hacer un énfasis aquí, porque Pablo dice que Dios nos consuela en toda tribulación. En ningún momento Pablo está diciendo que Dios nos libra de tribulación. ¿Sí ve la diferencia? Dios consuela en la tribulación, no de la tribulación. Dios consuela para ser consolados por Dios debemos atravesar tribulación. Debemos atravesar tribulación, problemas, lucha, dificultad, adversidad, rechazo, crítica, persecución, etcétera, etcétera. ¿Qué promete Dios? Consuelo suficiente para soportar y obedecer. Eso es lo que promete Dios. Consuelo suficiente para soportar y obedecer. En otras palabras, nadie puede decir que no obedeció a Dios porque el sufrimiento que estaba atravesando era demasiado grande, era demasiado duro, era demasiado difícil. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10. Ahí cerquita, unas hojas. 1 Corintios 10:13 dice, el mismo Pablo en lo que sería 1 Corintios o técnicamente su primera o quizás su segunda carta a ellos, nos dice el apóstol, no os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar, o quizá algunas versiones dice resistir. El consuelo que de Dios recibimos nos da la fuerza y el ánimo para soportar y resistir y obedecer en cualquier tipo de tribulación. Yo mencionaba esto el domingo cuando le dije, ningún cristiano tiene excusa de decir, oh, yo desobedecí a Dios, o yo hice esto, o yo engañé a mi cónyuge, o yo no fui esto porque me hicieron, o porque como ella o como él me hizo, yo lo hice, o porque atravesé semejante dificultad, yo no tuve otra opción. No, hermanos. La Biblia dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que siempre podamos soportar la tribulación
y obedecerlo a Él en medio de cualquier tribulación. He comforts us so we can endure any tribulation, and while we're enduring that tribulation, we also obey Him. Sometimes, when hard things come, we think that we are excused from obeying the Lord and compromising. A veces creemos que porque las pruebas o las dificultades vienen, no me he casado, entonces pues ya siento que se me está yendo el tren, entonces tengo que ayudarle a Dios, ¿verdad? Tengo que ayudarle a Dios y me junto con el primer pajarito que me vino a soplar el oído y la cosa termina muy, muy mal. Porque nadie que desee estar casado le gusta estar solo. ¿Correcto? Yo me acuerdo cuando estaba soltero, yo le decía, yo no quiero estar, yo quiero casarme. Yo me casé hasta los 28 años. Pero todo tipo de tribulación, amén. Todo tipo de tribulación. ¿Cómo se experimenta el consuelo del Señor? Está escribiendo algunas de sus notas. ¿Cómo experimentamos el consuelo del Señor? En medio de la presión. En medio de la presión o en medio de la tribulación. La palabra que Pablo utiliza es la palabra thelipsis, que significa tribulación o presión. Thelipsis. El consuelo lo recibimos dentro de la tribulación, no fuera de la tribulación. Dentro de la tribulación, dentro del problema, dentro de la angustia, es que recibimos la consolación del Señor, no fuera de la tribulación. Por eso Dios permite las tribulaciones. Por eso Dios permite las adversidades. Este lunes hablaba con un buen hermano, que lo estimo mucho, lo quiero mucho, muy sensible a la palabra de Dios, siempre la recibe bien y me da gusto. Pero yo mandaba mensajes a varios de los hombres y les decía, vas a venir al estudio, vas a venir al estudio. Y uno de ellos me contestó, ¿cómo fue que me dijo? Voy a hacer lo posible, me dijo. Voy a hacer lo posible. Como muchos me han contestado, quizá todos ustedes aquí, en algún momento, voy a hacer lo posible. Entonces sentí como convicción del Señor y le dije, bueno, voy a orar para que Dios haga todo lo posible de darte a ti su oxígeno mañana. Y nomás le dio risa y luego sí estuvo en el estudio. Pero no es esa en veces, y no lo hizo por mal, él estuvo ahí. Pero no es esa en veces la actitud que tenemos, hermanos. Voy a ver si puedo. Hermanos, un momento que Dios quite su benevolencia en nosotros y toda nuestra vida se viene abajo, hermanos. Toda nuestra vida se viene abajo. Y si somos hijos de Dios y nos apartamos del Señor, nosotros estamos invitando a Dios a permitir que vengan las tribulaciones a nuestra vida. ¿Sí me explico? Para que nuestro pensamiento se alinee, para que nos enfoquemos. ¿Qué necesidad hay de eso? Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes y le doy gracias al Señor que me ayude a mí a siempre ser sensible, ¿no? A cuando Dios nos quiere corregir en alguna manera de pensar o en alguna manera de ser. ¿Sí? ¿Correcto? Imagínense si Dios pensara de esa manera con su benevolencia hacia nosotros. Pablo, mire lo que dijo en la segunda carta, ahí donde estamos, segunda carta de los Corintios, pero en el capítulo 4, ya lo tienen, capítulo 4, quiero que leamos versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, ¿qué dice? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Eso se llama recibir el consuelo de Dios. Pablo lo experimentó y lo dijo de esa manera, que estaba atribulado, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Por qué?
por el consuelo del Señor. ¿Qué le apura a usted el día de hoy? ¿Qué me apura a mí? Eso es un reto siempre, ¿sí o no, hermanos? Meditando y en eso, Señor, tú tienes razón. En veces, por mucho que conocemos tu palabra, nos comportamos de tal manera que estamos modelando que no creemos en ti. Amén. Que no creemos en ti. Cuando pensamos que venir aquí por 2 horas y quedarme a trabajar de alguna manera va a hacer que sea más rico. ¿Sí o no? O el domingo, o nuestro servicio al Señor. Tan bueno que es Dios. Y no estamos hablando de que Dios nos va a dar más en esta vida. Ya nos dio todo. Es que Él ya nos dio todo. Es que no necesita darnos más. No sé si me explico. Piense usted, no solo en el hecho de que Dios ya le dio todo, pero que pudiese Dios remover de nuestra vida, que alteraría toda nuestra vida. ¿Ah? Amén. Por eso debemos de tener siempre esa seguridad de que Dios nos consuela y debemos de tener un espíritu sensible al Señor. Entonces quiero terminar este punto diciendo eso. Debemos de siempre, escuche bien, ya que del Señor recibimos nuestro consuelo, esto es muy importante, ya que del Señor recibimos nuestro consuelo, debemos de rechazar consuelos falsos. Since our comfort comes from the Lord, we must reject false comforts. Like what, pastor? Como la autocompasión es un consuelo falso. Mucha gente sufre de esto, ¿sí o no? Mucha gente siempre quiere que lo consuelen, pero eso es un consuelo falso. Mucha gente siempre quiere ay, pobrecito, pobrecito, eso es un falso consuelo. It's a hopeless comfort. Distracciones. Ahora, ¿para qué Dios nos consuela? Mire lo que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que en segundo lugar, Pablo le dice a la iglesia de Corintios que el propósito del consuelo es para que también podamos consolar a otros. Para que también podamos consolar a otros. Por eso mucha gente no parecen cristianos, porque como no confían en Dios, no reciben su consuelo del Señor. ¿Cómo van a consolar a otros? Pero nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, la iglesia de Corintio le dice, para eso Dios los ha consolado, para eso Dios había consolado a Pablo, para darle a ellos también consuelo. El consuelo que con nosotros, dijo Pablo, somos consolados por Dios. En otras palabras, el consuelo, hermanos, es una mayordomía. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que Dios nos ha dado no solo para el beneficio nuestro, sino para los demás también. Todas las maneras en las cuales Dios me ha consolado a mí, lo debo usar para que pueda transmitir ese consuelo a los demás. Y uno lo hace de la siguiente manera, mire, yo también atravesé eso, pero Dios en su gran amor y misericordia me animó y me mostró y me ayudó. Y así como me ayudó a mí y así como me consoló a mí, también lo va a consolar a usted. Amén. Cuando a veces la gente ha atravesado problemas de salud o errores de la vida, que uno comete errores, ¿sí o no, hermanos? Yo le digo a la gente, Dios, uno puede estar en el hoyo más profundo, haberla embarrado tan gacho que te sientes tan mal, pero Dios viene y te consuela y levántate en el nombre de Dios. Con el consuelo que recibimos de Dios, con ese consuelo debemos ¿sabe lo que es increíble? ¿Sabe lo que es inaceptable? Es que Dios nos ha consolado, pero nosotros hacemos sentir mal a los demás. Cuando ellos atraviesan algo que nosotros hemos atravesado, ¿cómo nosotros vamos a hacer sentir mal a alguien por algo que nosotros cuando lo atravesamos, Dios nos consoló? Dios nos extendió su gracia y su misericordia. Por esa razón, el consuelo que Dios nos da no es un fin en sí mismo, sino un encargo. Dios nos consoló para que consolemos a otros. En otras palabras, el consuelo viene de Dios a nosotros y nosotros debemos de darlo a los demás. ¿Cuántos de ustedes tienen corazones compasivos y sensibles? Con los hermanos.
Debemos de tenerlo y no solamente un espíritu crítico. Cuando viene alguien que no conocemos o que parece que vive en la calle, tenemos que tener compasión con la gente, hermanos. Escucharlos. ¿Mm? La semana pasada vino un hombre y bueno, todos son buenos hermanos ustedes, todos nosotros. Pero me percaté que muy poco, bueno, quizás no lo vi, puede ser que pequé de no ver, pero no me percaté que nadie se le acercara y le preguntara o le dijese, ¿y cuál es su nombre? ¿Verdad? O al menos le ofreciera un café amén. Porque lo vimos como vino vestido, pero si viniera de otra manera de vestir o entrar en un carro, le hubiéramos dicho bienvenido aquí o allá, o tuviera cierta apariencia física. Debemos de mostrar consuelo a todos, hermanos. Amén. A todos. Por ejemplo, a veces cuando viene alguien me dice, ¿qué hace? Pues, la casa de Dios está abierta para todos. Claro, si no lo conocemos, le digo a los guías, nomás échale el ojo. Si sale medio rarito, me lo calman, pero no es la palabra de Dios para todos, no es la casa de Dios de todos, que podemos venir. Bueno, es de Él, no es de todos, pero todos somos bienvenidos a escuchar su palabra. ¿Sí? Como nosotros no podemos ser personas que vemos a hermanos tristes y no nos importa. Vemos hermanos poner una petición y no le podemos mandar un mensaje, decir, hermano, hermana, voy a orar por usted. ¿Correcto? ¿Verdad? No podemos asumir, hermanos, o decir que ese solamente es el trabajo del pastor o del líder. No, es el trabajo de cada uno de nosotros, es la responsabilidad de cada uno de nosotros ser compasivos los unos con los otros con la misma compasión que recibimos del Señor. La compasión, hermano, es un instrumento. Somos instrumentos. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que con el consuelo que ellos habían recibido, mire, leámoslo, es que tenemos que leerlo. Leámoslo detenidamente. Versículo 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué quiere decir eso? Entre más sufrimos por el Señor, más nos consuela. Entre más sufrimos por el Señor, más nos consuela. Amén. Él nos da su consuelo. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios permite que Pablo atraviese tribulación para que los corintios estén mejor? ¿Cómo es eso? ¿Está pagando Pablo por los pecados de los hermanos de Corinto? No. ¿A qué se refiere eso? A que esto ayuda a Pablo a tener palabras y experiencia en medio del dolor para poderle hablar a los hermanos de Corintios que también están atravesando pruebas, luchas y adversidades. Luchas y adversidades. Y Pablo dice en el versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación. En otras palabras, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, somos compañeros en las aflicciones y somos compañeros en la consolación. Amén. Somos compañeros, somos hermanos en las aflicciones y somos hermanos en la consolación. Esto era muy importante que Pablo lo escribe a la iglesia de Corintios, que había atravesado tantos problemas. No solamente la persecución por ser cristianos, pero habían atravesado problemas de pecado, ¿sí? De malos líderes, de partidismos. La iglesia de Corintios había atravesado problemas de que hay hermanos que se trataban mal, hay hermanos que se llevaban a la corte, hermanos. Esos son los problemas que atiende Pablo en la primera carta a los Corintios. Era una iglesia que había sufrido mucho por la inmadurez que tenía en sí misma. Y allí habían hermanos que necesitaban ser consolados, hermanos, que necesitaban ser animados.
¿Sí me explico? Que estaban dolidos, que estaban heridos, que estaban tristes. Y Pablo les dice esa palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque estos hermanos se habían mantenido fiel, no eran como la iglesia de los Estados Unidos hoy en el 2025, que cuando un hermano no me cae bien, me voy a otra. Ese no era el caso, en ese no había. ¿Sabe que lo más probable solo había una iglesia en toda la ciudad, la iglesia de Corintio? ¿Por qué cree que tiene el nombre de Corinto? Solo había una. No como aquí, ¿verdad? Aquí usted va a ver, solo aquí en la esquina hay otra, y si maneja 2 cuadras hay 3 más. ¿Sí me explico? Y si se va acá hay otra, y por todos lados hay. Y ahora los fenómenos. Usted va a la iglesia, sí, yo me conecto a los servicios de tal y tal iglesia. Y ahora creen que eso es ir a la iglesia o ser parte de una iglesia. No. Estos hermanos necesitaban ser consolados porque habían atravesado muchos problemas. Pecado sexual, pecados de partidismo, pecados de división. Todo tipo de pecado. Todo tipo de dolencias, todo tipo de sufrimiento. Y Pablo ve la necesidad de hablarles acerca de la consolación que recibimos de parte de Dios. En otras palabras, hermanos, Pablo le dice a los hermanos de Corintio que él ha sido consolado por Dios para traer consuelo a ellos. Y claro, si hacemos la conexión a nosotros el día de hoy, ¿a quién podemos consolar nosotros? ¿A quién podemos traer un poquito de consuelo el día de hoy? ¿Quién se le viene a la mente que pueda estar triste por alguna prueba que haya estado enfrentando? ¿A quién podemos consolar? ¿A quién le podemos enviar un versículo, un mensaje, una palabra, un ánimo? En tercer lugar, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, y esto es sumamente importante, hermanos, los parámetros del consuelo. ¿Qué significa la palabra parámetros? Los límites del consuelo. ¿Cómo límites? ¿Tiene límites el consuelo? Tiene límites el consuelo. Hay cosas que Dios no consuela. ¿Me explico? Mire lo que dice Pablo en el versículo 6, en la segunda parte. Lo voy a leer todo, pero quiero que se enfoque en la segunda parte del versículo 6 del capítulo 1. Dice así: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Escuche bien, aquí está lo que quiero que ponga atención. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, no toda aflicción, sino las aflicciones que reflejan el carácter cristiano. Dios no lo va a consolar por todo tipo de tribulación. Y voy a ser aún más específico. Dios no lo va a consolar si usted está sufriendo por pecado. No hay consolación de parte de Dios para el pecador. Vuelvo y repito, no hay consolación para el pecador. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Jeremías acerca del pecador? Que Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días. Así que, ¿cuáles son los parámetros de la consolación? Que suframos por nuestro amor al Señor y por vivir una vida que le agrade, o por las tribulaciones que trae la vida misma, pero jamás por nuestra desobediencia al Señor. Vaya conmigo, y aquí está un versículo bien importante. Yo quiero que usted lo busque, por favor. Primera de Pedro. Es un versículo que cuesta a mí. Cuando he atravesado momentos duros de rebeldía y todo, no me gusta mucho. Y la verdad, no nos gusta, pero nos recuerda y que debemos de alinearnos. Primera de Pedro 4, ya lo tienen. Versículo 12 al 16. Esto casi está al final de su Biblia. Primera de Pedro 4, 12. Miren lo que dice el apóstol Pedro aquí, no Pablo, es Pedro. Amados,
No os sorprendáis del fuego no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o sea, si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Escuche bien, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire qué tremendo. Ninguno sufra por el pecado. ¿Por qué? Porque el dolor que produce el pecado, hermanos, es innecesario. Vuelvo y repito, el dolor que produce el pecado es innecesario, porque es la voluntad de Dios que no pequemos, hermanos. Cuando usted sufre por el pecado, ese era un dolor que usted no tenía que atravesar. You didn't have to go through it. Y no hay consuelo. No hay consuelo. Ahora, mire lo que dice Hebreos. Vaya conmigo, Hebreos. Hebreos está un poquito atrás. Rápidamente. Hebreos está unas hojas más atrás. No adelante, sino atrás. Hebreos 12. Un pasaje un poquito largo, pero lo vamos a leer del 5 en adelante. Hebreos 12, del versículo 5 en adelante dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por eso yo me alegro cuando alguien se ha desviado de la fe y Dios lo disciplina. Algo duro le pasa. Es una evidencia de que es un hijo de Dios y más aún si rectifica el camino. Entonces ahí está lo que dice Hebreos capítulo 12. Pero si se desvió y vive en pecado y nada le pasó, no es un hijo de Dios. Nunca lo fue y por eso Dios no reaccionó a traerlo al arrepentimiento. ¿Sí me explico? Porque nunca he puesto a pensar usted, ¿por qué esa persona nunca volvió? ¿Por qué Dios no permitió? Porque si es un hijo de Dios, Dios hará que esa persona vuelva por medio de su disciplina. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Si por pecado Dios trae disciplina, si nosotros como hijos de Dios, escuchen bien, hermanos, pecamos y desobedecemos a Dios, ¿qué es lo que vamos a recibir? ¿Consuelo? No. ¿Qué vamos a recibir? Disciplina. ¿Ok? Disciplina. ¿Qué disciplina te está dando Dios? ¿En tu economía? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? Para Dios no hay límite, hermano. Dios puede tocar todos los aspectos de tu vida.
¿Cómo, Señor? ¿Qué dice Pablo en el libro de los Romanos? ¿Quién eres tú, hombre, para decirle a Dios qué hacer? ¿No te hizo del polvo de la tierra? Amén. Que Dios nos quite por 4 minutos el oxígeno a todo. Y se acabó todo, hermano. Se acabó todo. Amén. No hay nada más. No hay nada más. Tan frágil que es el cuerpo humano, ¿sí o no, hermanos? Tan frágil que es el cuerpo humano, uno de las entidades biológicas más frágiles que hay. Hay animales que, por ejemplo, hay reptiles que tienen una manera de sobrevivir increíble. El cuerpo humano es sumamente sensible. Entonces, cuando nosotros pecamos, ¿qué podemos esperar de Dios? Si Él verdaderamente es nuestro Padre, disciplina, no consuelo. Entonces, pero si compartimos de sus padecimientos, entonces su consuelo abunda en cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos, hermanos, que estamos sufriendo por Cristo y podemos ser consolados por Él? Le voy a dar tres. Hay más, pero le voy a dar solo 3. Por obedecer la verdad y vivir piadosamente, o sea, vivir correctamente. Si tú estás sufriendo, te critica por hablar la verdad y vivir correctamente, de Dios puedes, hermano, esperar consuelo. Tú puedes ir delante del Señor, yo te he obedecido, ayúdame, dame tu paz, y Dios ha prometido consolarte por testificar del Evangelio con fidelidad. Y sufres por eso. Te despiden en tu trabajo, te tildan de tonto, tus familiares te desprecian. ¿Me explico? Tu cónyuge te abandona, como sucedió a los mismos hermanos de Corinto. Usted sabe que son los corintios a los que Pablo escribe acerca del divorcio, y son los pasajes, aparte de lo que dijo el Señor Jesucristo, más importantes acerca del divorcio. ¿Por qué? Porque los hermanos y hermanas de Corinto atravesaban el problema de cuando ellos se convirtieron al Señor, muchos de sus cónyuges los abandonaron. Porque no quisieron. Imagínense, si yo estoy casado con una mujer y yo toda mi vida me formé adorando a los dioses paganos que me llevaban yo iba a celebrar allá con las prostitutas el día de la celebración y todo, y era fiesta, y ahora la mujer se me convirtió al evangelio, y ahora esta mujer es una mujer casta, es una mujer que me dice que no. No, ¿qué hicieron muchos de los esposos paganos? Fueron, y viceversa también. Y por eso el apóstol Pablo dice, si consienten vivir con ustedes, no se divorcien. Dice, o sea, si consienten vivir en el temor de Dios, no se divorcien. Y aún si ellos no viven en el temor de Dios, dice, tu propia santidad los bendice a ellos. O sea, es la única manera probablemente en que sus ojos puedan ser abiertos. Eso es sufrir por el evangelio, hermanos. ¿Me explico? Eso es sufrir por el evangelio. Si tú sufres por negarte a ceder a la mundanalidad del mundo, valga la redundancia, del tiempo en el que vivimos, entonces podemos estar seguros que recibiremos de Dios todo consuelo. Pero si la causa de tu dolor no es por Cristo, no podemos esperar consuelo. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano peca, un hijo de Dios, una hija de Dios peca? ¿Qué es lo que puede esperar de Dios? Disciplina. ¿Y cómo cambiamos ese lugar en el que estamos de disciplina a consuelo? ¿Cómo lo podemos cambiar? Así es. Nos arrepentimos. Miramos a los cielos y el Señor, perdóname, porque entiendo que me estás disciplinando. Ayúdame a corregir mi conducta. ¿Y qué pasa inmediatamente? Viene el consuelo de Dios, así es. Viene el consuelo de Dios. Pero ¿qué pasa si solo lo dije y luego no me arrepentí? ¿Qué puedo esperar ahora entonces? Disciplina de nuevo. Y por eso yo a través de los años le digo, si uno, y lo he dicho de diferente manera, si uno no entiende con las lecciones de la vida que Dios trae, ¿qué va a pasar? Las vamos a volver a vivir.
la vamos a volver a vivir. Y han pasado 15 años y usted vuelve a atravesar lo que atravesó hace 15 años atrás. Igualito. ¿Qué es lo que cambia de disciplina al consuelo de Dios? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Esto es vital para poder recibir de Dios el consuelo. Consuelo en los momentos más duros. Pablo habla de el poder del consuelo en el versículo 8, hermanos. Miren lo que dice Pablo en el versículo 8 y con esto vamos a terminando. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fuimos, Pablo dice, abrumados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra capacidad. Tuvimos sentencia de muertes. ¿Y cuál era la razón? Para que no confiásemos en nosotros, sino en Dios, que resucita a los muertos. Estaba leyendo y estudiando un poco cuál era el momento en el que Pablo se refería, y todos están de acuerdo que no tengo el tiempo para leerlo, pero si usted lo quiere leer, Pablo se refiere a su experiencia en Éfeso, que está escrita en el libro de los Hechos, capítulo 19, donde ellos están predicando y se levanta un gran grupo y empiezan a gritar, viva la diosa Diana o viva Diana, y los encarcelan y los golpean. Y Pablo dice, estábamos como sentenciados a muerte. Estábamos como sentenciados a muerte. Y Pablo nos dice que el propósito de Dios es pedagógico. ¿Qué es pedagógico? Es instrucción. El propósito de lo que Pablo atraviesa ahí es instruirlo a él. Dios permite la tribulación para enseñarle como enseña a un maestro a un estudiante. ¿Y qué era lo que Dios quería enseñarle a Pablo? A que no confiara en sí mismo, sino confiar en Dios. Y uno se pone a pensar, y debemos de aprender de esto, hermanos, porque Dios no se lo dijo por sueño, por visión, porque no le mandó un ángel. No, Dios sabe de qué manera nos quiere enseñar, y Dios le quiso enseñar a Pablo y a sus compañeros a confiar en Él al hacerlos atravesar una experiencia donde ellos sintieron que iban a morir completamente. Pablo dice, nos sentíamos desesperados, sin escape. Pablo se vio como muerto. No es una hipérbole, no es una exageración en su manera de escribir. Pablo está diciendo, nos sentimos como que ya nos iban a matar. Ya nos iban a matar, dice Pablo. Y Pablo dice, Dios nos permitió esto para que confiásemos en Dios. Como Pablo le dijo, y vamos a ver más adelante en una ocasión a Pablo, que le bastara su gracia, su amor. El consuelo, hermanos, que recibimos de Dios es la esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Y quiero terminar con esto. Miren lo que dice en el versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Escucha, que resucita a los muertos. Ahí está la esperanza de la vida eterna, de la cual hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando pensamos como lo que sucedió ayer con este joven, ¿y cuál es la esperanza ahí? A mí, si no hay esperanza de vida eterna, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay para su esposa? ¿Qué esperanza hay para aquellos que creen? La esperanza, la única esperanza es la vida eterna, hermano. Si no hay la esperanza de la vida eterna, esto es un caos. Esto es un caos, hermano. O sea, en otras palabras, ¿cómo se sentiría usted que le maten a un ser querido sin usted tener la esperanza de la vida eterna que lo va a ver? Lo único que quedaría, la única cosa que podría darnos una medida de tranquilidad o de satisfacción sería vengarnos. Vengarnos. Pero por la vida y la promesa de la vida eterna no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Y Pablo dice lo siguiente, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande ¿qué? Muerte. Nos libró
pasado, nos libra, presente y aún nos librará. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a nosotros se nos olvida rápido lo que Dios nos ha enseñado. Rápido volvemos a nuestra vieja manera de ser. Y eso es un reflejo de un corazón que no busca constantemente a Dios. Dios me enseñó esto, pastor, pero ya la semana ya estás igual, con la misma apatía y desdén por las cosas de Dios, en vez de perseverar, amén, en vez de avanzar, en vez de mirar hacia atrás y ver, Dios me libró, Dios me libra y Dios ¿qué? Me librará. Y Dios me librará. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. La obra poderosa de Dios que nos consuela, nos ha consolado, nos consuela y nos consolará. Y nos consolará. Dios es fiel hoy, fiel ayer, fiel siempre. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Uno debe de recordar el pasado en el cual caminamos con Dios. Uno debe de esperar su obra mañana, pero debe de obedecerle hoy. Debemos obedecer al Señor hoy en lo que Él manda de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Esa es la palabra del consuelo que Pablo le transmite a la iglesia de los Corintios. El consuelo que ha recibido de Dios es el consuelo que les da también a ellos, es el consuelo que nosotros tenemos de Dios y es una promesa que no tiene límite. Dios ha prometido consolarnos a cada uno de nosotros en medio de nuestras tribulaciones. ¿Qué tal si estoy sufriendo por malas decisiones, pastor? Arrepiéntete. Amén. Y turn around. O la presión que Dios ejercerá sobre tu vida cada vez será más fuerte, cada vez será más dura hasta que te arrepientas. Amén. Hasta que te arrepientas. Pongámonos de pie en esta noche y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos